bienvenidos a un nuevo video de Fuerza Joven. Muy bien, estamos aquí en esta noche con un invitado muy especial, mi hermano, un amigo, Pastor Lisandro Benítez. Muy bien, Pastor Lisandro, Dios te bendiga, hermano. Amén, hermano. ¿Alguna palabra que le quiera decir a nuestros amigos de Fuerza Joven? Dios les bendiga a todos ustedes. Gracias por esta invitación. Gracias por permitirme poder estar acá y compartir con ustedes las experiencias que Dios nos ha dado. Amén. Y bueno, esperemos ser de bendición para todos y que Dios les bendiga en gran manera y los haga crecer siempre. Ese es mi deseo para todos ustedes. Amén, amén. Sí, Señor. Muy bien. En esta maravillosa tarde es un privilegio para mí. Primeramente le doy gracias al Señor por permitirme compartir con el pastor Lisandro Benítez. De verdad que ha sido una gran bendición. Ayer, miércoles, pudimos ver un gran servicio, una bendición derramada del Señor con cada uno de nosotros. Pudimos tener, bueno, aquí tenemos al hermano Jesús que aceptó al Señor, primera vez aceptó al Señor como su único y suficiente Salvador. Un aplauso al Señor. Y también nuestro hermano Santiago, que tomó también la decisión de servir al Señor, de reconciliarse con el Señor. Esto también es una alegría para cada uno de nosotros, poder sentir la presencia del Señor y el respaldo del Señor con nosotros y también en este programa de Fuerza Joven. Le damos las gracias al Señor por todas sus bendiciones y bondades con cada uno de nosotros. Amén. Muy bien, aquí estamos con el pastor Lisandro Benítez. Pastor, el hermano Lisandro es el pastor allá en San Félix, ¿verdad? San Félix. El pastor Lisandro desde muy joven siempre estuvo en los caminos del Señor, siempre estuvo ayudando al pastor Ramón Benítez, siempre estuvo en la iglesia de San Félix, siempre colaborando. Y pues usted nos podría contar un poco de su experiencia desde joven, cómo fue que usted nació en los caminos del Señor o después de joven fue que fue a la iglesia y aceptó al Señor como su único y suficiente Salvador. Yo acepto al Señor Jesucristo a los 19 años. 19 años, pero nací en un hogar cristiano donde el pastor Ramón Benítez, mi abuelo, ya era pastor, pues. Y me crié con esa instrucción de la palabra desde pequeño, instrucción. Solo que bueno, el joven siempre tiene curiosidad y siempre quiere indagar, quiere buscar, tiene esa curiosidad de experimentar. Y sí, estuve un buen tiempo en el mundo, experimentando cosas del mundo, nada buenas, por cierto, nada buena, no me dejó nada, no me trajo nada, no me llenó en nada. Y a los 19 años el Señor me llama para servirle y gracias al buen hombre e instructor que Dios usó, que fue mi pastor Ramón Benítez. Recuerdo una vez que cuando había una reunión en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, y yo tenía mis planes, eso era para una Semana Santa, y yo tenía mis planes de ir a la playa, Cumaná y todo lo demás, y esa era mi intención, pero yo tenía que pedirle dinero a mi abuelo para poder viajar, y él me dijo estas palabras: yo no puedo darte dinero para que vayas a ahogarte en el pecado y en la inmundicia. Si tú quieres viajar, vente con nosotros, que vamos a hacer un viaje de compañerismo. Para ese entonces se hacían las convenciones, muy buenas convenciones, por cierto. Y bueno, yo no estuve nunca de acuerdo de ir allá. Yo quería ir al mundo, yo quería disfrutar de los placeres y deleites del mundo. Y bueno, tomé la decisión de irme porque iba a quedar solo en casa. Yo decía, bueno, aquí tampoco voy a estar bien, entonces preferí irme, pero ya Dios preparando todas las cosas, ya Dios canalizándolo todo. Y era ya en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, en el año 2003, donde el Señor pues tocó mi corazón, me llamó en uno de esos cultos. Fue una semana de culto, imagínate tú, si yo no me arrepentí allí, una semana de culto y escuchando culto, y yo mundano, pero escuchando culto casi toda la semana. Ya el domingo, el último día, domingo en la mañana, bueno, sí, ya yo venía tocado, pues ya yo venía sintiendo esa necesidad. Y el Señor me llamó y me tocó y fui corriendo al altar y acepté a Cristo. Eso fue cuando tenía 19 años. Desde los 19 años hasta ahora, tengo 40, estoy sirviendo al Señor.
estaba sacando cuenta, creo que era hoy mismo, estaba sacando cuenta, ya tengo 22 años en el Evangelio, sí, sirviéndole al Señor, pero ha sido fuerte, ha sido peleado, luchado, con altos, bajos, he tenido debilidades, me he caído, pero también me he levantado y el Señor no me ha dejado. Hasta el momento estamos sirviéndole al Señor. Amén, amén. Gracias al Señor por su amor y su misericordia. Así es. Esto es una muestra del amor del Señor, tal vez un joven, pero aquí hay un punto, que muchos jóvenes hoy en día, dentro de las iglesias, siempre hay, saben que siempre hay jóvenes con muchas debilidades, sí, flaquezas, y esta generación yo digo que es una generación débil, una generación que cualquier problema, cualquier dificultad, ellos de una vez se rinden, o tal vez ellos se ahogan en el mal. Ellos, en vez de buscar del Señor, en vez de buscar de la dirección del Señor, de la inspiración del Señor, lo que hacen es se rinden y entran en el pecado, se hunden más en el pecado y no buscan al Señor. Tal vez por vergüenza, tal vez por, no sé, tal vez porque no quieren de verdad, no aman al Señor de verdad. Pero hay muchos jóvenes que sí aman al Señor, lo que pasa es que no saben cómo lidiar con esto, no saben cómo tal vez lidiar con estas emociones y permanecen caídos. Y tal vez como que no hay una orientación a alguien o no saben cómo levantarse. ¿Esto se debe a qué? ¿O por qué acontece esto en los jóvenes? Tal vez falta de madurez, tal vez falta de posicionamiento en el Señor, o por qué acontece esto con muchos otros jóvenes hoy en día. Yo te voy a hablar por experiencia propia. Acabo de decir que yo a los 19 años acepto al Señor Jesucristo, muchacho, todavía era joven en ese entonces, muchacho. Y una de las cosas que yo quiero aconsejar a los jóvenes, y que si esto pudiera ser útil y servir, es que hagan una separación. Es necesario hacer una separación. ¿De qué? De los amigos, del mundo, de las costumbres, de las cosas que estabas acostumbrado. Tienes que hacer una separación. Esto lo digo por experiencia propia, porque yo digo que el Señor me ha permitido a mí, ¿verdad?, poder pasar por este proceso y poder haber llegado al Señor a esta edad y poder pararme hoy delante de ustedes y de este programa que ustedes tienen de Fuerza Joven y decirle que si vamos a hablar de Fuerza Joven, tenemos que aplicar fuerza. Amén. ¿Ves? Sí, tenemos que aplicar eso, la fuerza, porque si nosotros nos debilitamos por cuestiones de que, bueno, pero es que la carne es débil, entonces tú no estás buscando lo que en realidad, ¿verdad?, necesitas buscar. Si tú quieres a Cristo, tú tienes que buscar a Cristo. Sí, Señor. Si tú quieres fuerza, tú tienes que buscar al que da la fuerza. Tú no vas a buscar fuerza en el que no tiene fuerza. O sea, tú no le vas a pedir fuerza a alguien que no la tiene. Y el mundo no te da fuerza. El mundo te da debilidades, destrucción, agonía, angustia, pesares. Eso es lo que te da el mundo. Entonces, nuestra fuerza tiene que ser, ¿verdad?, buscada en aquel que es fuerte, en el poderoso gigante, Jesucristo. Amén. Es allí donde tenemos que buscar nuestra fuerza. Sí, por eso que cuando yo testifico de esto y hablo con los jóvenes, yo les digo, hagan una separación, sepárense de esas amistades que tenían en el mundo. Es bueno tener amistades, pero traten de hacer amistades en la iglesia, con hermanos cristianos, que te puedan aportar, que sean beneficiosos para tu vida espiritual. Porque el mundo de hoy, el problema del mundo de hoy, es que tiene demasiadas cosas bonitas y que deslumbran, destellan. Esas luces y esas cosas, esas son muy llamativas en este tiempo, ¿ves? Y la debilidad del joven hoy en día no es por solamente quizás no tenga una instrucción, porque es posible que tengan un buen pastor, pero la debilidad del joven hoy en día es que él no se consagra correctamente, directamente, o no se consagra suficientemente al Señor Jesucristo, ¿ves? Y entonces quieren buscar fortaleza en amigos, en compañeros de escuela, en vecinos, y no está allí. Tu fortaleza y tu fuerza está en Cristo Jesús. Creo que es así. Y yo se lo digo porque yo tuve un tiempo en donde yo era director, yo llegué al ministerio o llegué al evangelio, y luego que me bauticé, yo puedo decir que en vueltas de casi un año, ya yo era un director de cántico, yo era director de culto, pero yo dirigí un culto y terminaba el culto y yo me iba
a refugiarme con los amigos del mundo. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Alimentaba mi espíritu, ¿ve? Alimentaba mi vida con la palabra en la iglesia, pero después salía de allí y lo derrumbaba todo, juntándome con amigos supuestamente que echaban chistes sucios. Ellos fumaban y bebían, ya yo no lo hacía, pero no tiene sentido estar allí. ¿Ve? Por eso que la importancia es de hacer una separación total. Hermano, pero es que voy a dejar a mis amigos. No son tus amigos, tu amigo es Cristo. Amén. ¿Ves? Y todos los que tienen a Cristo son tus amigos. Amén. Por eso es que como cuando Jesús dijo, ¿quiénes son mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre. Amén. Ellos son mi madre, ellos son mis hermanos. Sí, Señor. Así que es allí. Anclen su fuerza en Cristo. Amén. Amén. Ya saben, ya. Está bueno, está bueno. Pastor, hay muchos jóvenes hoy en día que ellos, por ejemplo, están en la iglesia, están dentro de la iglesia, y tal vez ellos dicen que no ejercen un ministerio o tal vez tienen miedo, porque yo veo que siempre hay dos cosas. Hay aquellos jóvenes que quieren como que sobresalir, quieren aparentar, quieren, oye, yo soy el que más que canta o el que más que predica o el más que dirige, pero hay otros jóvenes que simplemente no les gusta esto, tal vez tienen para hacerlo, o tal vez ellos no han experimentado esto. En las iglesias se ve esto, que tal vez no han experimentado, pero por miedo o pensar que no tienen el don o no tienen el llamado, no ejercen su ministerio. Y muchas veces es frustrante porque yo, por ejemplo, este programa inició porque yo veía a las personas del mundo, a muchos jóvenes también distorsionando la palabra de Dios, diciendo que Dios era un Dios que no mira la ropa, Dios es un Dios que no mira, sino solamente mira el corazón. Tú te puedes vestir como tú quieres, tú puedes fumar, tú puedes beber, tú puedes hacer lo que tú quieras, solamente con ir a la iglesia ya tú estás salvo. Y en estas cosas que yo estaba viendo, una indignación, entonces yo dije, pues también ellos pueden hablar, entonces nosotros podemos también hablar de aquí para allá y decirle la verdad a las personas, que no es así. Dios también nos da la libertad, pero hay una libertad que es verdadera, una libertad que nos da el Espíritu Santo. No es una libertad, no es un libertinaje, sino una verdadera libertad. Entonces, basado en esto, se comenzó a crear este programa, llevándole la palabra verdadera a las personas, diciéndoles que sí, hay un cielo que ganar, pero también hay un infierno que hay que evitar. Y muchas veces nosotros, por querer vivir una clase de vida errónea, entonces nos vamos y somos condenados por esto. Entonces este programa fue con esa intención de hablarle a las personas, pero hay muchos jóvenes que se cohíben de hablarle a las personas por miedo a esto. No, tal vez yo no tengo el don, o tal vez yo no tengo el llamado, o tal vez yo no sirvo para esto. Ni siquiera se han puesto a predicar, o ni siquiera han tomado un micrófono para cantar, o ni siquiera han tomado un teclado, un cuatro, una charrasca o una guitarra para tocar, y creen que no tienen el don o no sirven para esto. ¿Qué usted le podría decir a estos jóvenes, o qué consejo usted le podría dar a este grupo de jóvenes que yo sé que están dentro de la iglesia y por miedo o tal vez por inseguridad no quieren ejercer el ministerio? Bueno, está bien sabido que las Escrituras habla de que en una parábola Dios, Jesús puso como parábola un ejemplo, dijo que hablando de los talentos, recuerda, hablando de los talentos, dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio creo que fue 2 o 3, y a otro le dio 1. El que tenía 5, bueno, hizo con él negocio y lo duplicó. El que tenía 2 también hizo lo mismo, pero el que tenía 1 lo ocultó, lo enterró, lo ocultó. Yo hace poco toqué ese punto en la iglesia, y yo le decía a los hermanos que todos hemos sido llamados con un propósito, y nadie puede decir, pero es que el Señor me llamó para estar sentado. No, la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Sí. Quizás hablemos de dones, hablemos, quizás no todos van a ser músicos, no todos van a ser predicadores, correcto, no todos van a ser evangelistas, quizás, vamos a hablar pero sí les digo, todos tenemos talento, así sea uno. ¿Ve? Porque a uno le dio 5, a uno le dio más 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Qué hicieron los que tenían 5? El que tenía 5, ¿qué hizo? Hizo, negoció con él y lo duplicó. ¿Ve? Y el que tenía 1 le dio miedo, porque él dijo, quizás, eso mismo es lo que tú me estás diciendo, por miedo. ¿Ve? Ahí es lo que tenemos que es descubrir cuál es el talento o el don que Dios ha puesto en uno.
Quizás no sea siempre la música, porque uno se inclina, bueno, pero por la música, yo creo que es el único. No, hay muchos más dones o talentos que Dios ha dado y hay que solamente descubrirlo. Ahora, Dios no nos llamó para ser cobardes, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén. ¿Ve? Nosotros no somos unos cobardes. Mira, por más que sea, hermano, así sea de ir y repartir un tratado y decirle a alguien, a una persona, Cristo te ama, quizás es suficiente. Sí. ¿Ve? No es quizás una persona elocuente que agarra y tiene un don de convencimiento y agarra a la persona y le habla y esta persona hasta le llora y se arrepiente, hermano, porque tienen ese don. No todos quizás lo tengan, ¿ve? Pero sí tenemos que ejecutar eso, dejar el miedo. Si tenemos el Espíritu Santo nos da fortaleza. Sí, si tenemos el Espíritu Santo nos da sabiduría. Si tenemos el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Por eso que tenemos que poner en práctica eso, que los dones, los talentos, animarse a hacer algo por el Señor. Sí. Hermano, así sea, vuelvo y repito, así sea entregar un tratado y decirle a alguien, Cristo te ama, pero ya estás haciendo tu parte. ¿Ve? Porque tampoco podemos ignorar, no todos tienen dones, no todos tienen talento, pero sí digo con toda certeza, Dios no nos puso en la iglesia simplemente para calentar una silla. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Esto es verdad. Pues muchas veces eso es lo que, y es el ejemplo que yo siempre pongo, que el Señor exactamente dijo, ir por todo el mundo y predicar, en San Marcos 16, yo creo que está eso, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces eso es una responsabilidad. Yo digo que el evangelismo es una responsabilidad, así también como el ayunar, el orar, el leer, es una responsabilidad. No es tal vez una opción, yo voy a ayunar o yo voy a evangelizar. Yo creo que es una responsabilidad de nosotros como cristianos. De hecho, discúlpeme, porque me llega a la mente ahorita, mira que el dar es un don. Sí, Señor. Nada más con dar. El servir, eso es un don. Por eso que te digo, no todos van a ser músicos, sino la iglesia va a estar full de músicos y allá en la audiencia no va a venir uno. Correcto. No todos pueden ser predicadores, todos arriba del púlpito y nadie va a escuchar. Sí, no, sí. no todos pueden ser, pero el dar es un don. Sí, entonces tienen que también entender que hay posiciones, hay lugares en la iglesia donde usted puede hacer algo por el Señor. Correcto, es verdad. No es por nosotros o por el hombre, no es por la persona, sino es por Dios. Claro. Todo lo que nosotros hacemos es por el Señor Jesucristo. Así Entonces, es, correctamente. Si el Señor tal vez nos llama a algo, entonces hagámoslo y hagámoslo con el corazón, con sinceridad. Muy bien. Entonces, pastor, usted desde los 19 años está sirviendo al Señor. Hasta ahorita que tiene 40 años ya, sirviendo al Señor. Está joven todavía, ¿no? Está joven todavía. Entonces, en este tiempo yo veo que en su iglesia usted tiene bastantes jóvenes, bastante jóvenes, y son muchachos que yo veo que han sido bien instruidos allí en la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo más que usted ha visto que siempre como que viene siempre a los jóvenes? Tal vez un problema, una tentación que siempre ataca más a los jóvenes y tal vez no saben cómo zafarse de esto. Que siempre usted sabe que hay como que una debilidad que siempre ataca a los jóvenes. ¿Cuál sería? Y si sabe entonces cómo vencer esta tentación o este problema. Yo voy a hablar por mi iglesia, ¿ok? Yo voy a hablar por lo que yo he experimentado, pero la debilidad más grande que tiene mi iglesia es ese teléfono celular, las redes sociales. Sí, el teléfono celular se ha convertido en un arma mortal que gracias a Dios ustedes lo están usando muy bien. Yo digo que las redes sociales es como decir una ventana. Sí, las redes sociales, tú puedes llegar a muchos rincones, tú puedes llegar a corazones, tú puedes llegar a personas, las redes sociales son buenas cuando se saben usar, Sí, señor. cuando se saben utilizar, pero sí me he dado cuenta con los míos, es que esa internet, ese teléfono, ellos se meten allí y pierden horas allí. Uno no se da cuenta. Uno a veces dice, voy a revisar a ver qué hay en mis redes, y 5 minutos se pueden convertir en 2, 3 y 4 horas, así tan rápido. Y hay muchas cosas
buenas para ver, pero también hay muchas cosas muy malas, Sí, Señor. que se pueden ver. Entonces la debilidad del joven hoy en día, ¿verdad?, se basa en eso. Hermano, yo solamente quiero que ustedes me entiendan, todos ustedes jóvenes y los que puedan llegar a ver este video, quiero que entiendan que es muy peligroso el internet. El internet, bueno, pues el televisor era lo que el profeta de la edad le dio bastante duro al televisor, pero no, el televisor se quedó atrás. Sí, el televisor dejó de ser esa influencia, ¿sí? La caja del diablo la llamó el profeta. Entonces imagínate tú, ya hoy tenemos el diablo metido en el bolsillo. Sí, Él decía, saquen sus televisores de su casa. Yo creo que para hoy es saquen sus teléfonos de esos bolsillos, saquen esos teléfonos del corazón, hermano, porque es una debilidad, es algo que ha puesto al joven muy débil y le ha quitado tiempo para orar, tiempo para leer el mensaje, tiempo para buscar de Dios, se lo ha quitado. Esa es la debilidad que yo he visto en mis jóvenes allá. Y del resto, por eso vuelvo y te repito, yo hablo por los míos, ¿ves? Por lo que yo he visto, por lo que yo estoy tratando. Ya tengo bastante jóvenes, hermano. Y esos jóvenes yo estoy luchando y lidiando con ellos a cada ratico, porque yo no tengo problema con ellos en el sentido de que ellos no quieran servir al Señor porque, ay, hermano, es que estoy enamorado y no, muy poco, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema, o porque los vecinos, porque los amiguitos, o porque, no, nada de eso. Yo no sufro eso allá lo que sufrimos con los jóvenes y tratamos de atacarle esa debilidad por el teléfono celular, hermano. Entonces el joven necesita fortalecerse, y la manera de fortalecerse es la oración, la lectura en la palabra. Es bueno el compañerismo, nunca abandonen el compañerismo. Júntense, ustedes jóvenes, júntense, hagan amistad cristiana, una amistad sana entre ustedes mismos, porque cuando nosotros no abarcamos ese espacio, el diablo dice, no, aquí aprovecho y me meto, y agarro y hace desastre, hermano. Nada más con una pequeña ventanita, una pequeña brecha que tú le des al diablo, te va a dañar, te va a desgraciar, te va a tumbar. ¿Ves? Simplemente porque es que me siento solo, es que yo necesito hablar con alguien, pero es que si tú no hablas con Dios, ¿con quién más vas a hablar? Esa es la manera de cómo yo quiero que ustedes vean, jóvenes, el Evangelio. Vuelvo y repito, a los 19 años yo acepté al Señor. En mi iglesia, la más joven o el más joven tenía como 40, 45 años. Bueno. Los demás, yo estaba entre una línea. Yo el joven de 19, 20 años, ¿ves? Y yo estaba entre una línea. Los de abajo, menores que yo, eran niños. Sí. Niños de 5, 6, 7 años, ¿ok? 10, 11 años. Y los más adultos que yo, entonces tenían 40, 50, 60 años. Y yo estaba en esa línea allí. Entonces yo decía, ay, pero es que yo necesito compañerismo y entonces yo no tengo jóvenes aquí. De eso es lo que decía yo no tengo jóvenes. ¿Y cómo trataba de descubrir eso? Yéndome a los viejos amigos que yo tenía que haber dejado hace rato, y volví a ellos. Por eso yo hago énfasis, tienen que separarse. Cuando ustedes hagan una separación de esos amigos, por muy amiga, por muy amigo, que ustedes lo consideren, que ustedes puedan, no, pero es que él me respeta, que yo sea cristiano, él me respeta. No, él no te va a impartir nada, no te va a brindar nada bueno, porque él no tiene a Cristo. Correcto. Únete con los que son cristianos. Eso es lo que tienes que hacer. Únete con los que son cristianos. Y yo creo que nuestra fortaleza estará cuando nosotros sepamos hacer una separación. Sí, señor, es verdad. Separarse del mundo. Aquí, pastor, aquí también tenemos una pregunta que hicieron aquí. La primera sería, ¿cuál será el motivo por la cual muchos dicen creer en Dios, pero que no tienen necesidad de ir a la iglesia?
O sea, muchos dicen, yo creo en Dios, pero yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. Ok, fíjate una cosa. Ese es un espíritu. Sí, eso es un espíritu. Eso lo ha sembrado, bueno, para no mencionar a nadie, eso ha sido sembrado por muchos años, de que con tal tú creas en Dios y tú leas la Biblia de vez en cuando, tú vayas a la iglesia de vez en cuando, no pasa nada, que todo está bien. Pero yo creo que nosotros tenemos que alimentar este espíritu. Sí, señor. El espíritu, así como en lo natural comemos los alimentos, hay necesidad. Eso, en la mañana tú te levantas y ya tú sientes hambre. Mientras tú estás dormido, tú no sientes hambre. Mientras tú estás ocupado, tú no sientes hambre. Pero cuando tú te levantas y ves y ya tú estás allí, ya hiciste tu rutina diaria, ya comienza el estómago a demandarte. Eso es algo natural. En la mañana te lo demanda, al mediodía te lo demanda, y ya por la tarde, nochecita, te lo vuelve a demandar. Y tú no vuelves a hacer más nada sino al día siguiente, ¿ok? Porque esa es la rutina. Pero nosotros tenemos que alimentar el espíritu. Y si el espíritu no se alimenta, ¿ves? Entonces no va a haber una fortaleza, no va a haber un crecimiento, ¿ves? Porque el espíritu, en oración, con la lectura, tenemos que dejar mucho tiempo también para eso. Vuelvo y repito, nosotros implementamos en nuestro tiempo, ¿verdad? Lo empleamos, perdón, la palabra correcta es empleamos nuestro tiempo en revisar nuestras redes sociales, ¿ves? Pero emplear el mismo tiempo de 2, 3, 4 horas en las redes sociales, nunca lo hacemos orando. Correcto. Sí, ¿verdad que sí? Usted nunca va a orar 2 horas, 3, 4 horas, nunca lo va a hacer. ¿Estás entendiendo? Entonces, cuando esa idea llega a tu mente de que no hace falta, no es necesario, yo digo que eso es un demonio, eso es un mal espíritu. Sí, señor. Y tenemos que pararnos con la palabra y pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría. La Biblia dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿ves? Y todas esas cosas. Hay citas bíblicas que nos inducen, nos llevan a nosotros a que tenemos que hacer las cosas correctamente, bien, conforme al mandamiento de Dios. Amén, amén. Sí, señor. Entonces, ya esta respuesta, ya esta pregunta ya está contestada. ¿Cuál será el motivo por la cual muchos dicen creer en Dios, pero no tienen necesidad de ir a la iglesia? Es el que usted acaba de decir. Tienen que orar más. Oración. Oración. Eso es un demonio, es un espíritu. Sí, señor. Y se vence con la oración. Correctamente. Muy bien. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿por qué seres humanos, viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, aún niegan a Dios diciendo que Dios no existe? Viendo todo, ¿por qué los seres humanos, viendo el cumplimiento de las escrituras, verdad, todo lo que está aconteciendo, ellos dicen, negando a Dios, diciendo Dios no existe, no hay Dios? Mira, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿ok? Para que todo aquel que en Él cree, ahí está la clave. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. ¿Estás entendiendo? Pero la cuestión está, no todos fueron llamados para vida eterna. Ese es el problema, que no todos fueron llamados para vida. Dios vino a salvar el mundo, pero ¿por qué Dios viene a salvar el mundo? Porque Él es un Dios justo. Sí, señor. Él no hace acepción de personas. Pero la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Ve? Entonces ahí es donde tenemos que ver, nosotros los que tenemos este mensaje, el mensaje de la hora, tenemos un libro, un mensaje titulado Adopción. Y eso nos lleva al libro de Efesios, capítulo 1, dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Amén. Es una elección que ya Dios hizo. Y ya Dios de antemano sabe quiénes son los que iban a creer su palabra y su mensaje. Y ya Dios sabe quiénes son los que las iban a rechazar. Por eso es que, hermano, no todos son llamados para salvación. Aunque Él vino para salvar al mundo, pero no todos van a tener la dicha de creer. Y el problema, la clave está allí, ¿ve? En creer. Porque usted puede decir, yo creo en Dios y
no necesito ir a la iglesia, con tal de que yo lo sienta en mi corazón. Pero no, pero es que si tú en verdad crees en Dios, tú vas a cumplir los mandamientos que Dios te ordena, que tú tienes que hacer. Por eso que vamos a responder, vamos al punto de la pregunta. No todos fueron llamados para creer o para salvación. Sí, Señor. Sí. Amén. Amén. Es verdad. Sí, Señor. Aquí hay otra pregunta. Dice así: si Dios es un Dios rico en misericordia, tiene piedad de un borracho, de una prostituta, de un malandro y demás, ¿por qué permite que niños sin conciencia de pecado tengan enfermedades terminales y mueran? ¿Por qué no saben, ¿es porque no saben pedirle a Dios, o es porque dependen de sus padres? Mira, yo creo que ahí la cosa no depende de ¿cómo te explicaría eso ahí? En este caso vamos esa pregunta me la han hecho a mí mucho. ¿Por qué si Dios es Dios? Entonces permite y sucede, permite que sucedan estas cosas, que haya hambre en la tierra. Yo quiero decirles que eso no lo produjo Dios. Lo que Dios siempre ha querido y quiso para la raza humana es que ellos estuvieran en paz y que tuvieran vida eterna. Pero nosotros mismos, los seres humanos, hemos sido los que causantes en producir tantas muertes y tantas desgracias. El profeta de la edad dice que fue por causa del pecado de Eva que hoy en día hay tantas ambulancias y carrozas fúnebres, por causa del pecado. Cuando nosotros buscamos a Dios y lo buscamos de corazón y lo buscamos creyendo, ¿ves? Dios responde, porque el clamor, Dios le agrada, le gusta que los seres humanos clamen al Señor. La Biblia dice: clama a mí, que yo te responderé. Correcto. Dios no va a desamparar, ¿verdad? El clamor de una madre, el clamor de un enfermo, el clamor de un preso, el clamor de alguien que tiene hambre. Dios no va a rechazar eso. Solo que tenemos que hacer, ¿cómo te digo? Hay clasificación, pues, ¿me entiendes? ¿En qué sentido? La Biblia dice que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces el problema no es Dios, el problema no es quizás que no se sepa orar o que no se ore bien. El problema muchas veces somos nosotros mismos los causantes de que Dios no pueda hacer algo por nosotros. Somos nosotros los que ponemos barreras, somos nosotros los que ponemos limitaciones. ¿Ves? Por eso que nunca le echemos la culpa a Dios de las desgracias, de las situaciones que pasan, o de lo que existe sobre el mundo, o de lo que te puede estar pasando a ti. Tienes que examinarte a ti mismo. Búscate en tu interior qué está mal, qué hiciste mal, qué causó que tú hayas hecho que Dios se aparte de ti. Porque el problema es ese: Dios nunca deja al hombre. El que deja a Dios es el hombre. Sí, soy yo. No Dios dejando al hombre. Sí, soy yo. ¿Ve? Por eso es que tenemos que poner eso bien claro allí. Es una pregunta que de verdad muchos se la hacen, y ese es como decir, la pregunta detonante de siempre: ¿por qué existen tantas cosas? ¿En qué acaso no existe un Dios? ¿Por qué Dios las permite? No es que el causante no es Dios. Nosotros mismos somos los causantes de muchas desgracias en nuestra vida. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Verdad? Eso es verdad. Entonces aquí también hay otras cosas, ¿verdad? Aquí hay otra pregunta, y este sería otro tema. Hablando sobre el enamoramiento cristiano. Muchos jóvenes preguntan, muchos jóvenes se hacen esa pregunta: ¿cómo es un relacionamiento cristiano? ¿Cómo es un relacionamiento, o si existe un noviazgo? Porque hay muchas personas, de hecho muchas denominaciones, que dicen que en la Biblia no aparece el noviazgo, lo que aparece es el casamiento de una vez. Directo. Sí, directo ahí. Pero también uno tiene que saber que hay una etapa en la que se tiene que conocer. Entonces, usted nos explica eso: ¿cómo es un relacionamiento cristiano?
Bueno, esto es para rato entonces. Vale. Tema de nunca acabar, el tema de todos los jóvenes, el tema de siempre. El profeta predicó casi divorcio y nunca fue, como te digo, siempre trajo controversia. Es algo que hasta el sol de hoy esos temitas son muy, muy controversiales. Pero vamos a hablar de noviazgo, pues. Esta es mi manera de ver, de entender el mensaje. Yo me he leído el librito Noviazgo, no sé si alguna vez ustedes lo han leído. Yo espero que sí lo hayan leído, y si no lo han leído, léanlo ya. Si ya usted ya está sintiendo atracción por una persona, léase el libro de Noviazgo para que ustedes entiendan cómo funciona. Correcto. ¿Okay? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cómo funciona el noviazgo? ¿Existe un noviazgo en el Evangelio? Yo le explico a mis jóvenes y yo le digo que el noviazgo está en la etapa donde ya usted hizo un compromiso. Literalmente, el profeta de la edad digo que cuando usted se da palabra, un joven con una jovencita se dan palabra, ya están casados, potencialmente ya están casados, ¿ok? Pero ellos, aunque se dan palabra, no se van al acto, ¿ok? Sino que tienen que esperar el proceso. Fijan fecha, cuando se van a casar por civil, cuando se van a casar por la iglesia. Yo digo que ese es el periodo donde existe un noviazgo, porque antes de eso, de existir un compromiso, solo lo que hay es una atracción de joven a una jovencita, un jovencito o un jovencito hacia la jovencita. Yo les voy a decir esto en el nombre de Jesucristo para que ustedes puedan entender bien. En el Evangelio como tal, nosotros no necesitamos apretujar, no necesitamos besar, no necesitamos tocar. Eso no existe, ¿ok? En el Evangelio, el noviazgo en el Evangelio es un respeto. ¿Ve? Ustedes nunca van a terminar de conocer a esa persona, ¿ok? Nunca la van a terminar de conocer. Ustedes van a seguir estando casados y se van a sorprender de muchas cosas que ustedes no conocían. Y quiero decirles que para que usted pueda conocer a alguien, tiene que vivir con ella. Correcto. O con él. Del resto no lo va a poder conocer. Usted por un lado y él por otro, esa es mentira. ¿Por qué? Porque cuando hay un noviazgo, o mejor dicho, cuando hay atracción, usted le puede gustar el pollo frito, a usted le puede gustar el helado. A mí me gusta, hermano, el pollo frito, mano, pero eso es con ensalada, eso es riquísimo. Ok, está bien. A usted le puede gustar lo que usted quiera. A usted le puede gustar una jovencita, a usted le puede gustar un jovencito. Eso está bien, pero tiene que haber respeto. ¿Ok? Tiene que haber un respeto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a una jovencita o a un jovencito, ustedes no pueden manchar, porque ustedes no saben si esa es la esposa o es el esposo de otro o de otra. Ustedes no lo saben. Y cuando ustedes comiencen a decir te amo, te quiero mucho, eso no funciona. Eso no, en realidad usted no le está diciendo en verdad que la ama. Lo que pasa es que cuando usted produce eso, o sea, ¿qué se produce en el cuerpo? Sensaciones, estímulos. Y cuando usted le dice que está bonito, que está bonita, está estimulando. Pero eso no puede funcionar en este Evangelio. Entre nosotros no puede haber eso. ¿Por qué? Porque usted no puede manchar su reputación ni la reputación de otro. Porque yo he visto muchos jóvenes en este tiempo, hermano, donde están muy cerca uno del otro. Y yo digo, bueno, pero ¿son novios o no son novios? ¿O están comprometidos o no están comprometidos? ¿Qué hay allí? Entonces, háblenme claro, porque ¿qué hay allí? Entonces, cuando yo puedo hablar y puedo yo decir o insinuarte, ¿verdad? O que hay un noviazgo,
Yo digo que el noviazgo comprende en el periodo de cuando tú te das el compromiso hasta que te casas. ¿Por qué? Porque nosotros hoy somos la novia de Jesucristo. Amén. Antes no éramos la novia, pero cuando venimos a ser novia de Jesucristo, cuando lo aceptamos a Él y hacemos un compromiso, somos potencialmente la novia de Jesucristo. Vamos a decir, somos la esposa, está bien, pero por ahora somos llamadas la novia de Jesucristo, hasta que Él venga por nosotros y vayamos ¿a qué? A las bodas del Cordero. Y es allí donde vamos a pasar a ser esposa, ¿ok? Pero del resto, anteriormente nosotros no éramos nada, mundanos, inconversos. ¿Sí me están entendiendo lo que les quiero decir? Entonces, por eso que quiero que ustedes tomen en consideración y aprendan, y esto lo tomen bien y lo apliquen bien. El noviazgo como tal, hermano, no existe sino en ese periodo. Eso es lo que llamamos noviazgo, en ese periodo, porque es tipo de lo que nosotros somos hoy siendo cristianos. ¿Estamos claros? Correcto. Pero que, por eso te digo, esto, para yo responder, y porque quizás siempre van a haber incógnitas, siempre van a haber algunas cositas que van a quedar como en el aire, y ahí, pero ya voy, y van a querer, necesitaríamos bastante tiempo para explicar esto. Por eso yo con mis jóvenes hermanos, si yo puedo a diario hablarle de eso, se los hablo y se los digo. Y a usted le puede gustar lo que usted quiera, le puede gustar, pero de ahí a que ustedes, ¿verdad? Sean novios porque nada más les gusta, no, tiene que haber un compromiso. Y para que haya un compromiso, usted tiene que tomar una decisión, y esa decisión, ¿verdad?, tiene que venir por medio de la oración. Dios tiene que vindicarte que esa es la muchacha o el joven correcto. Correcto. Amén. Amén. Ahí está, pues, agárrese. Entonces, estas son las preguntas que se hicieron. Ahora yo quería hacer mi pregunta también. Pastor, viendo todas estas cosas que están aconteciendo en el mundo hoy en día, tantas muertes, tanta maldad, tanto peligro, las guerras que están aconteciendo, un joven, una jovencita, tal vez muchos no saben cómo de verdad alcanzar, porque hay que alcanzar esa estatura del varón perfecto, que es el bautismo del Espíritu Santo. Pero muchos, ellos tal vez no saben cómo buscar de verdad al Señor. Ellos tal vez se concentran en otras cosas y no saben cómo ser llenos del Espíritu Santo. Entonces ellos tal vez no saben, tal vez si tienen el Espíritu Santo, no saben cómo es el Espíritu Santo o cuál es la sensación del Espíritu Santo. Yo quisiera que usted me hablara sobre eso, o sea, cómo es tener el Espíritu Santo, o qué frutos uno da y uno puede decir, tiene el Espíritu Santo, porque en la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Claro que sí. Entonces, ¿cuáles son los frutos que una persona, un joven, tiene que demostrar para decir, estoy lleno del Espíritu Santo, y tener la seguridad y la certeza, porque ya el Señor Jesucristo viene? Todas estas señales, todo esto es señal que el Señor Jesucristo viene. Entonces, ¿cuáles estos frutos que un joven demuestra, un hombre, y un joven no solamente, también hombres, mujeres, ancianos, todo, que una persona demuestra, y él va a decir, tengo el Espíritu Santo? Primero, para comenzar, danzar, hablar en lengua y todas esas manifestaciones y emociones y sensaciones, eso no quiere decir que usted tiene el Espíritu Santo. Correcto. Usted tiene el Espíritu Santo cuando comienza a hacer la voluntad de Dios. Hay personas que dicen creer en el Señor Jesucristo, pero no hacen la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Yo personalmente me di cuenta que yo tenía el Espíritu Santo cuando yo hice una separación total, que ya no tenía la necesidad de buscar a esa gente, esos supuestos amigos del mundo. Y yo me dediqué a la oración, a leer la Biblia y estar en la iglesia y buscar más del Señor. Le voy a contar un pequeño testimonio rapidito. Escúcheme. Como se lo dije hace un momento, yo quería tratar de saciar y llenar un espacio con esos amigos del mundo. Y yo dirigía. Pero fíjate cómo yo dañaba mi vida después de salir de una dirección y dirigir el culto. Pero yo decía, oye, pero me siento solo, y me iba con estos supuestos amigos allá. Eso era una locura. Pero escúchenme bien. Cuando llegó un día en donde yo saludo a uno de esos muchachos
y que yo, con que las cuales yo me la pasaba. Y ese muchacho me dijo a mí, oye, estás perdido, porque al parecer yo no me había dado cuenta, pero al parecer ya yo me estaba alejando de ellos, ya yo tenía tiempo que no me juntaba con ellos. Entonces resulta ser que él me dice, estás perdido, chico, ¿dónde estás metido? ¿Qué estás haciendo? ¿Ves? Y yo le dije, perdido, pero no, chico, normal, o sea, ¿pero qué estás haciendo? Bueno, sí, estoy asistiendo a la iglesia, estoy tratando de arreglar mi vida con el Señor, y comencé a tratar de predicarle. Él me queda viendo, ¿verdad? Pero él me dice, mira, yo te voy a decir una cosa, si yo voy a aceptar a Cristo como tú, me dijo así, y me voy a alejar de mis amigos, y ya no voy a tener esa amistad con esos compadres, con esos amigos que yo tengo muy buenos, que así me dijo, con esos amigos muy buenos y mis compadres, entonces yo prefiero no ser cristiano. Yo le dije, ten cuidado con lo que dices. ¿Ves? Así le dije yo, simplemente eso. Pero la cuestión aquí está, que fui yo quien se dio cuenta que él se estaba sintiendo de que me había perdido, que ya no teníamos compañerismo, que ya no teníamos una relación, ya no me la pasaba con ellos. Ahí fue donde yo pude entender que había cambiado mi manera de vivir como cristiano, había cambiado mis hábitos, había cambiado mi vida cotidiana, la había cambiado para servir a Cristo, para leer más la Biblia, leer los mensajes. No todo el mundo lee el mensaje, ojo, no sé por qué será, pero allí hay vitaminas y sustancias en el mensaje. Sí. Está bien que leamos la Biblia, pero el mensaje es el refuerzo de la Biblia, el mensaje. Entonces, nunca podemos dejar eso. Escúchame. Y ahí fue donde yo entendí y me di cuenta que el diablo me estaba reclamando, porque ya yo no me la pasaba con ellos, ya yo no estaba con ellos. Y yo pude percibir que el diablo estaba reclamándome que ya no me la pasaba con ellos. Entonces yo dije, ya estoy entendiendo. ¿Ve? Lo que hace el consagrarse, el estar en la iglesia, en buscar más del Señor, en leer la Biblia. Cuando tú comienzas a hacer esto y a mostrar los frutos en verdad, de que ya no tienes necesidad de las cosas del mundo, tú puedes decir confiadamente, tengo el Espíritu Santo. Correcto. Sí, porque una persona con el Espíritu Santo, la Biblia dice en San Juan, hermano, si no me equivoco, creo que 14, del libro de San Juan, sí, creo que es 14, que dice que Él nos guiaría a toda verdad. ¿Ven? Y si Él nos guiaría a toda verdad, que Él, el Espíritu Santo, nos guiaría a toda verdad, entonces, ¿qué haces tú en el mundo? Correcto. ¿Qué haces tú teniendo compañerismo con el diablo? ¿Sí? Entonces, esa fue mi experiencia. Yo no necesité, hermano, de una emoción, de una sensación, de decir que no, porque yo era un director. ¿Ves? Yo ejecutaba, yo hacía, según el don que Dios me había dado. Yo lo hacía en la iglesia, pero ¿qué hacía? Lo dañaba. Cuando me iba y me metía con esos supuestos amigos, lo echaba a perder completamente. Entonces ahí fue donde me di cuenta que tenía el Espíritu Santo, porque había dejado esa atracción del mundo, esa necesidad de querer estar en el mundo, se había acabado por completo en mi hermano. Aleluya. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Muy bien, esta ha sido la entrevista de hoy. De verdad que es muy buena, hermano Lisandro. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Amén, amén. De verdad que fue una gran bendición poder tener al hermano Lisandro. Un aplauso al Señor. Así que te invitamos a seguir esta página Fuerza Joven aquí en Facebook, fuerzajoven.oficial en Instagram también, para que así tú puedas ver las publicaciones, todos estos videos, todos estos en vivos también. Mañana tendremos al pastor Lisandro también con nosotros en el servicio de mañana. Y bueno, el domingo puede ser también. mañana, viernes tenemos al pastor Lisandro aquí, nuestra iglesia, recuerda, a 6 de la tarde, aquí en la calle Bolívar, número 7, sector La Libertad. Ven a adorar con nosotros y ser parte de la bendición del Señor. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Fuerza Joven.